Jesús de Nazaret es una de las figuras más influyentes de toda la historia humana. Su nombre ha sido pronunciado en templos, palacios, guerras, cárceles, universidades, hogares humildes y grandes imperios. Para millones de personas, es el Hijo de Dios. Para otros, fue un maestro judío, un profeta, un reformador espiritual o una figura exagerada por sus seguidores. Pero hay una pregunta que todavía divide al mundo. ¿Jesús fue un mito creado por la religión, o fue una persona real que caminó por las tierras de Galilea y Judea? Si Jesús fue solo un mito, entonces una de las fuerzas espirituales más grandes de la historia nació de una construcción humana. Pero si fue real, entonces su vida obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Ningún imperio, ningún rey y ningún ejército logró borrar su nombre. La historia no puede responder todas las preguntas de la fe, pero sí puede investigar algo fundamental. Si existió un hombre llamado Jesús, si vivió en el siglo I, si predicó en Judea, si tuvo seguidores, si fue visto como una amenaza y si murió crucificado bajo el poder romano. Y cuando se revisan las fuentes antiguas, el contexto judío, el dominio de Roma y el surgimiento temprano del cristianismo, la pregunta deja de ser simple. Porque Jesús no apareció en un mundo tranquilo. Nació en una tierra herida por impuestos, ocupación extranjera, tensiones religiosas y esperanzas mesiánicas. Su mensaje habló de perdón, justicia, humildad y reino de Dios, pero también incomodó a líderes religiosos y autoridades políticas. No escribió libros, no dirigió ejércitos, no gobernó ciudades y no dejó monumentos levantados por sus propias manos. Sin embargo, después de su muerte, su influencia comenzó a crecer de una manera que ni Roma pudo detener. Tal vez el verdadero misterio no sea solamente si Jesús existió. Tal vez el misterio más profundo sea cómo un hombre ejecutado públicamente terminó convirtiéndose en el centro espiritual de civilizaciones enteras. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Antes de hablar de Jesús, hay que mirar el mundo donde nació. Porque Jesús no apareció en una época tranquila, ni en una tierra neutral, ni en una sociedad que vivía en paz consigo misma. Su historia comienza en un territorio pequeño, pero cargado de tensión religiosa, política y emocional. Judea y Galilea eran regiones marcadas por la presencia de Roma, por el peso de los impuestos, por la memoria de antiguas promesas y por una pregunta que ardía en el corazón de muchos judíos: ¿cuándo vendría Dios a liberar a su pueblo? Si Jesús hubiera nacido en un imperio estable, cómodo y satisfecho, tal vez su mensaje habría sido recibido como una simple enseñanza moral. Pero nació en una tierra vigilada, herida y cansada, y en un mundo así, hablar del reino de Dios no era una frase inocente. Para entender la vida de Jesús, primero hay que entender que el pueblo judío no se veía a sí mismo como un pueblo cualquiera. Tenía una memoria sagrada. Recordaba a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas, el exilio, el regreso, el templo y las promesas de restauración. Para muchos judíos del siglo I, la historia no era solamente una cadena de acontecimientos humanos, era el escenario donde Dios actuaba, corregía, castigaba, restauraba y cumplía su voluntad. Por eso, cuando Roma dominaba la región, el problema no era solamente político, era espiritual. Para muchos, estar bajo un poder extranjero significaba vivir una contradicción dolorosa. Si Israel era el pueblo elegido, ¿por qué estaba sometido a un imperio pagano? Roma no llegó a esa tierra como una simple visitante. En el año 63 a.C., el general Pompeyo intervino en Judea y Jerusalén quedó bajo la influencia romana. Desde ese momento, la región perdió gran parte de su independencia real. Roma no siempre gobernaba de la misma manera. A veces lo hacía directamente mediante funcionarios, otras veces permitía que reyes locales gobernaran en su nombre. Pero el mensaje era claro: Roma podía permitir cierta autonomía, podía respetar algunas costumbres religiosas, podía dejar que las élites locales conservaran privilegios, pero la autoridad final pertenecía al imperio. Ese dominio fue creciendo como una sombra sobre la vida diaria. Roma no necesitaba estar en cada casa para ser sentida.
Bastaba con los impuestos, los soldados, los gobernantes colocados o aprobados por el poder imperial, las monedas con símbolos incómodos para la sensibilidad judía y la amenaza constante de castigo si alguien desafiaba el orden. Roma era práctica, poderosa y profundamente política. Su prioridad no era comprender el alma judía, sino mantener el control, garantizar tributos y evitar rebeliones. En ese ambiente aparece una figura clave para comprender el tiempo previo al nacimiento de Jesús, Herodes el Grande. Herodes fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano en el año 40 a.C. y logró consolidar su dominio sobre Jerusalén en el año 37 a.C. Gobernó hasta el año 4 a.C. Su reinado fue una mezcla inquietante de grandeza arquitectónica, astucia política, violencia familiar y miedo. Para Roma, Herodes era útil. Para muchos judíos, era sospechoso. No era visto por todos como un rey legítimo al estilo de David, sino como un gobernante sostenido por Roma, hábil, ambicioso y brutal cuando sentía que su poder estaba en peligro. Herodes entendía muy bien la psicología del poder. Sabía que un rey no se mantiene solamente con corona, sino con miedo, alianzas, propaganda y obras monumentales. Por eso construyó fortalezas, palacios, ciudades y proyectos impresionantes. Uno de sus trabajos más importantes fue la gran renovación del Templo de Jerusalén, iniciada alrededor del año 20 a.C. o 19 a.C. Aquella obra no era solamente religiosa, también era política. Herodes quería presentarse como benefactor del pueblo judío, como protector del culto y como un rey capaz de engrandecer el lugar más sagrado de la nación. Pero la admiración por sus construcciones convivía con el temor hacia su carácter. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, presenta a Herodes como un gobernante brillante y cruel, capaz de grandes obras, pero también de sospechas extremas y decisiones sangrientas. Según las tradiciones históricas conservadas por Josefo, Herodes mandó ejecutar a miembros de su propia familia, incluyendo a algunos de sus hijos, por miedo a conspiraciones. Ese dato ayuda a comprender el clima psicológico de su corte. Nadie estaba completamente seguro cerca del poder. La autoridad se protegía con violencia, y la sospecha podía ser suficiente para destruir una vida. Un rey que construía templos podía también ordenar muertes. Un gobernante podía embellecer Jerusalén mientras sembraba miedo en su propia casa. Y en una tierra así, cualquier rumor sobre un nuevo rey de los judíos podía convertirse en una amenaza mortal. Este detalle es importante porque los evangelios sitúan el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes. Históricamente, muchos investigadores colocan el nacimiento de Jesús entre los años 6 a.C. y 4 a.C., precisamente porque Herodes murió en el año 4 a.C. Esto significa que Jesús probablemente nació antes del inicio exacto de la era que después se calculó como cristiana. Es decir, por una ironía histórica, Jesús pudo haber nacido algunos años antes del año 1 después de Cristo. El calendario que hoy usa gran parte del mundo fue organizado siglos después, y sus cálculos no fueron perfectos. La región donde Jesús creció tampoco era uniforme. Judea, con Jerusalén como centro religioso, tenía un peso simbólico enorme. Allí estaba el templo, el lugar donde se ofrecían sacrificios, donde acudían peregrinos y donde las autoridades sacerdotales ejercían influencia. Galilea, en cambio, era una zona más rural, con aldeas, campos, pesca, trabajo manual y una vida cotidiana menos ligada al lujo político de Jerusalén. Nazaret, el lugar asociado con la infancia de Jesús, era una aldea pequeña y poco importante dentro de Galilea. No era una capital, no era un centro de poder, no era una ciudad famosa del imperio. Desde la mirada de las élites, Nazaret podía parecer insignificante. Y precisamente ahí comienza una de las grandes tensiones de la historia de Jesús. El hombre que más tarde sería reconocido por millones como el centro de la fe cristiana no surgió de Roma, ni de Atenas, ni de Alejandría, ni de una familia sacerdotal poderosa en Jerusalén. Surgió de una región periférica, de un ambiente humilde y de una aldea que no parecía destinada a producir una figura universal. Para saber si Jesús fue mito o realidad, no basta con repetir lo que dice la fe ni con rechazarlo todo por prejuicio. Hay que entrar en un terreno más difícil, las fuentes. Y las fuentes antiguas no siempre hablan como nosotros quisiéramos. No siempre dan fechas exactas,
No siempre conservan todos los detalles, no siempre fueron escritas por testigos directos, muchas veces llegaron hasta nosotros copiadas durante siglos. Pero eso no significa que no sirvan. Significa que hay que leerlas con cuidado, con contexto y con honestidad. Jesús vivió en una tierra humilde, dentro de un pueblo dominado por Roma, en una época donde la mayoría de las personas no dejaba documentos personales, retratos oficiales ni inscripciones públicas. No era un emperador, no era un gobernador, no era un general romano, no pertenecía a una familia sacerdotal poderosa de Jerusalén. Era un judío galileo, asociado a una aldea pequeña, que predicó durante un tiempo relativamente breve y murió ejecutado por crucifixión. Desde el punto de vista romano, al principio pudo parecer un personaje menor. Desde el punto de vista de sus seguidores, era el centro de todo. Si Jesús hubiera sido emperador, tendríamos monedas, estatuas y decretos. Pero precisamente ahí está el desafío. La historia debe buscar a un hombre humilde en los rastros que dejaron otros. La primera gran fuente para conocer a Jesús son los escritos cristianos más antiguos. Muchas personas piensan primero en los evangelios, pero algunos textos de Pablo son anteriores a los evangelios escritos. Las cartas auténticas de Pablo, como Gálatas, Primera de Corintios, Romanos y Primera de Tesalonicenses, fueron redactadas aproximadamente entre los años 50 y 60 después de Cristo, es decir, pocas décadas después de la muerte de Jesús. Esto es importante porque demuestra que, muy temprano, ya existían comunidades que creían que Jesús había vivido, había sido crucificado, había resucitado y tenía un significado decisivo para la salvación. Pablo no escribió una biografía completa de Jesús. Su propósito era pastoral, teológico y comunitario. Escribía para responder problemas concretos, divisiones, conducta moral, dudas sobre la resurrección, conflictos entre judíos y gentiles, debates sobre la ley, la fe y la vida en comunidad. Pero en medio de sus cartas aparecen datos fundamentales. Pablo habla de Jesús como nacido de mujer, nacido bajo la ley. Habla de su descendencia vinculada a David según la carne. Habla de su crucifixión. Habla de su muerte. Habla de su sepultura. Habla de sus seguidores. Habla de Santiago, a quien llama el hermano del Señor. Y habla de Pedro, también llamado Cefas. Ese último detalle es muy importante. En Gálatas, Pablo menciona que fue a Jerusalén y se encontró con Pedro y Santiago. No está hablando de figuras legendarias de un pasado remoto. Está hablando de personas concretas vinculadas al movimiento original de Jesús. Si Pablo conoció a Santiago, y Santiago era reconocido como hermano del Señor, entonces estamos ante un dato que dificulta mucho la idea de que Jesús fuera una invención total. Un mito puro no suele tener un hermano concreto liderando una comunidad en Jerusalén pocas décadas después. La fe puede exagerar una figura, puede interpretarla, puede elevarla, pero inventar de la nada a un hombre con familiares, seguidores, enemigos, muerte pública y memoria inmediata es mucho más difícil de sostener. Después están los evangelios. Marcos suele ser considerado por muchos estudiosos como el evangelio más antiguo, escrito probablemente alrededor del año 70 después de Cristo, aunque la fecha exacta se debate. Mateo y Lucas suelen ubicarse aproximadamente entre los años 70 y 90 después de Cristo. Juan suele colocarse hacia finales del siglo I. Quizá alrededor de los años 90 y 100 después de Cristo. Estas fechas son aproximadas, no certezas absolutas, pero muestran algo importante. Los evangelios fueron escritos dentro de una memoria todavía relativamente cercana a los acontecimientos. Los evangelios no son biografías modernas. No fueron escritos como un documental neutral del siglo XXI. Son textos religiosos, narrativos y teológicos. Buscan anunciar quién era Jesús para sus comunidades. Pero eso no los convierte automáticamente en falsos. En el mundo antiguo, una obra podía mezclar memoria, interpretación, enseñanza moral, estructura literaria y proclamación religiosa. El trabajo del historiador no consiste en tragarse todo sin preguntas, ni en rechazarlo todo por ser religioso. Consiste en examinar qué elementos pueden tener base histórica, qué elementos muestran desarrollo teológico y qué tradiciones aparecen en varias fuentes de forma independiente. Cuando se comparan los evangelios, aparecen coincidencias fuertes. Jesús es situado en Galilea y Judea. Es relacionado con Juan el Bautista. Predica el reino de Dios. Reúne discípulos.
Enseña mediante parábolas. Realiza actos que sus seguidores interpretan como sanaciones y señales. Entra en conflicto con ciertas autoridades religiosas. Viaja a Jerusalén. Es arrestado. Es condenado bajo el poder romano. Muere crucificado. Después de su muerte, sus seguidores afirman haberlo visto vivo y anuncian su resurrección. Esas coincidencias no eliminan las diferencias entre los evangelios, pero sí muestran un núcleo común. Y ese núcleo es precisamente lo que muchos historiadores consideran más sólido. Jesús existió. Fue un maestro judío. Tuvo discípulos. Predicó un mensaje religioso poderoso. Fue asociado con obras extraordinarias. Generó conflicto y murió crucificado bajo Poncio Pilato. La crucifixión es uno de los datos más fuertes. No era una muerte honorable. Para los romanos, era un castigo brutal, público y humillante, reservado especialmente para esclavos, rebeldes, criminales y personas consideradas peligrosas para el orden. Para muchos judíos, morir colgado podía cargar un sentido de maldición. Si los primeros cristianos hubieran inventado libremente una figura mesiánica para convencer al mundo, escoger una crucifixión como centro del mensaje no habría sido la opción más fácil. Era escandalosa, era vergonzosa, era difícil de predicar. Un Mesías crucificado no era una idea cómoda, era una herida abierta. Y, sin embargo, los primeros seguidores no escondieron esa muerte, la convirtieron en el corazón de su mensaje. Aquí se ve un rasgo psicológico importante de las primeras comunidades cristianas. No intentaron borrar la parte más humillante de la historia de Jesús. Al contrario, la reinterpretaron. Para ellos, la cruz no fue derrota final, sino entrega, sacrificio, obediencia y victoria espiritual. Jesús no comenzó su vida pública como un rey, ni como un sacerdote oficial del templo, ni como un guerrero que llamaba a las armas. Comenzó como un predicador judío en una tierra cansada, caminando entre aldeas, caminos polvorientos, sinagogas, casas humildes, campos, montes y orillas del lago de Galilea. Su escenario no fue el lujo imperial de Roma, sino la vida diaria de pescadores, enfermos, madres, campesinos, cobradores de impuestos, mujeres marginadas, pecadores públicos y personas que sentían que Dios estaba lejos. Su mensaje principal fue el reino de Dios. Esa frase, en su tiempo, no era una simple expresión religiosa bonita. Para un judío del siglo I, hablar del reino de Dios significaba hablar de la acción de Dios en la historia, de justicia, restauración, juicio, esperanza y transformación. Pero Jesús no lo presentó exactamente como muchos esperaban. No llegó diciendo que iba a expulsar a Roma con espadas. No llamó a formar un ejército. No buscó sentarse en el trono de Jerusalén. Su reino parecía comenzar en otro lugar, en el corazón humano, en la conversión, en la misericordia, en la fe, en el perdón, en la forma de tratar al pobre, al enemigo, al enfermo y al pecador. Si Jesús hubiera prometido una revolución armada, muchos lo habrían entendido de inmediato. Pero habló de un reino que comenzaba dentro del ser humano, y eso era más difícil de controlar. Antes de que su voz se escuchara en Galilea, aparece una figura clave: Juan el Bautista. Juan predicaba en el desierto y llamaba al arrepentimiento. Su bautismo no era un baño común, sino una señal pública de cambio interior. Según los evangelios, Jesús acudió a Juan y fue bautizado por él. Este hecho es muy importante históricamente, porque muestra que Jesús inició su vida pública en contacto con un movimiento de renovación espiritual. No apareció en el escenario como alguien totalmente desconectado de su época. Su misión nace en un ambiente donde muchos pensaban que Dios estaba a punto de intervenir. El bautismo de Jesús suele ubicarse aproximadamente entre los años 27 y 29 después de Cristo, durante el gobierno de Poncio Pilato en Judea y el reinado de Herodes Antipas en Galilea. Los evangelios presentan ese momento como una revelación espiritual. El Espíritu desciende sobre Jesús y una voz del cielo lo reconoce como Hijo amado. Desde una mirada de fe, es una escena de identidad divina. Desde una mirada histórica, muestra que las primeras comunidades cristianas entendieron el comienzo de la misión de Jesús como un momento decisivo, no como una simple decisión personal de predicar. Después del bautismo, las tradiciones evangélicas hablan de un periodo de prueba en el desierto.
Allí Jesús habría enfrentado tentaciones relacionadas con el poder, el pan, la gloria y la fidelidad a Dios. Aunque esta escena tiene un lenguaje claramente teológico, revela algo profundo sobre la psicología que los primeros cristianos atribuían a Jesús. No lo veían como alguien seducido por el poder fácil. Lo veían como alguien que rechazaba convertir su misión en espectáculo, dominio político o satisfacción personal. En esa escena, Jesús no aparece buscando fama, aparece definiendo qué tipo de Mesías no quería ser. Este detalle es esencial para entender su comportamiento. Jesús no parecía actuar como alguien desesperado por aprobación. No buscaba agradar a todos. Podía atraer multitudes, pero también retirarse. Podía sanar, pero pedía silencio en algunos relatos. Podía hablar con ternura a los débiles y con dureza a los hipócritas. Esa combinación revela una personalidad fuerte, consciente de su misión, difícil de manipular y profundamente concentrada en una idea central: cumplir la voluntad de Dios. Cuando Jesús comenzó a predicar en Galilea, su mensaje era breve, directo y urgente. El reino de Dios se había acercado y era necesario arrepentirse. Esta urgencia no significaba solamente sentir culpa, significaba cambiar de dirección. La palabra arrepentimiento, en el contexto bíblico, implica volver a Dios, ordenar la vida, abandonar la injusticia y mirar la realidad desde otra perspectiva. Para Jesús, la religión no podía ser solo ritual externo. Tenía que tocar el corazón, la conducta, el trato al prójimo y la relación con los enemigos. Una religión que solo se ve por fuera puede convivir con la injusticia, pero una fe que entra en el corazón termina tocando el dinero, el orgullo, el poder y la manera de mirar a los demás. Jesús eligió discípulos. Este acto también tiene mucho significado. No fue simplemente un maestro que daba discursos y luego desaparecía. Formó un grupo. Llamó personas para que caminaran con él, aprendieran de él, fueran testigos de sus acciones y continuaran su mensaje. Entre ellos estaban Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, según las listas tradicionales. Las listas no siempre coinciden exactamente en todos los nombres, pero muestran la memoria de un grupo cercano. Llamar pescadores y personas comunes también dice mucho sobre la naturaleza del movimiento. Jesús no formó su círculo principal con miembros de la élite sacerdotal de Jerusalén. No eligió senadores romanos ni filósofos famosos. Llamó a hombres de la vida ordinaria. Pedro y Andrés aparecen como pescadores. Santiago y Juan también. Mateo es asociado con la recaudación de impuestos, una profesión mal vista por muchos judíos, porque los cobradores de impuestos podían ser percibidos como colaboradores del sistema romano o como personas moralmente sospechosas. Que Jesús llamara a un cobrador de impuestos era escandaloso. Para algunos, significaba que estaba abriendo la puerta a personas despreciadas. Para otros, era una señal peligrosa de falta de pureza social. Pero ese fue uno de los rasgos más constantes de su vida pública. Jesús se acercaba a quienes otros preferían mantener lejos. No lo hacía para justificar cualquier conducta, sino para llamar a una transformación desde la misericordia. Esa forma de actuar rompía esquemas. Las comidas de Jesús se convirtieron en uno de los puntos más controversiales de su ministerio. En el mundo antiguo, comer con alguien era un gesto de comunión, aceptación y cercanía. Jesús comía con pecadores, cobradores de impuestos y personas de mala reputación. Sus críticos no veían eso como un gesto inocente. Lo interpretaban como una amenaza al orden moral. Si un maestro religioso se sentaba con personas consideradas impuras o indignas, ¿qué mensaje estaba enviando? Cuando Jesús llegó a Jerusalén, no entró simplemente en una ciudad. Entró en el centro simbólico del mundo judío. Jerusalén era memoria, templo, sacrificio, autoridad, promesa y tensión. Allí estaba el lugar más sagrado para el pueblo de Israel. Allí subían peregrinos para las grandes fiestas. Allí actuaban los sacerdotes principales. Allí también estaba la mirada vigilante de Roma, porque cualquier reunión masiva durante la Pascua podía convertirse en un estallido político. La Pascua no era una fiesta cualquiera. Recordaba la liberación de Israel de Egipto, la salida de la esclavitud, la noche del Cordero.
la mano poderosa de Dios y el nacimiento de un pueblo llamado a vivir bajo una alianza sagrada. Para los judíos del siglo I, celebrar la Pascua bajo ocupación romana tenía una carga emocional inmensa. Era recordar una antigua liberación mientras todavía se vivía bajo otro poder extranjero. Una ciudad llena de peregrinos, una fiesta que recordaba libertad, un pueblo dominado por Roma y un predicador que anunciaba el reino de Dios. Bastaba una chispa para que todo ardiera. Los evangelios presentan la entrada de Jesús en Jerusalén como un acto cargado de significado. Jesús entra montado en un animal humilde, no como un general romano sobre un caballo de guerra. La multitud lo recibe con ramas y exclamaciones de alabanza. Algunos lo aclaman con palabras asociadas a la esperanza mesiánica. Para sus seguidores, ese momento podía sentirse como una señal de triunfo. Para las autoridades, podía sonar como una advertencia, porque en Jerusalén, durante la Pascua, cualquier gesto público podía ser leído políticamente. Ese detalle es clave. Jesús no necesitaba decir, soy un rebelde contra Roma, para que su presencia resultara peligrosa. Si la multitud lo veía como Mesías, si lo llamaba hijo de David, si esperaba que Dios actuara a través de él, entonces el ambiente podía salirse de control. Roma no toleraba fácilmente las figuras capaces de reunir entusiasmo popular. Y las élites del templo tampoco querían una crisis que provocara represión imperial. La psicología de Jesús en esos días parece marcada por una mezcla de decisión, tensión y conciencia del peligro. Los evangelios no lo muestran como alguien sorprendido por el conflicto. Al contrario, aparece caminando hacia Jerusalén con una claridad que inquieta a sus discípulos. En varios relatos, Jesús anuncia que sufrirá, que será entregado y que morirá. Sus discípulos no parecen comprender del todo. Ellos todavía imaginan gloria, puestos, restauración, triunfo visible. Jesús, en cambio, habla de servicio, entrega y muerte. Sus seguidores esperaban una corona. Él hablaba de una cruz. Y esa diferencia era demasiado profunda para ser entendida en un solo día. Uno de los actos más polémicos de sus últimos días fue su intervención en el templo. Los evangelios narran que Jesús entró en el área del templo y provocó un gesto profético contra los vendedores y cambistas. Este episodio no debe entenderse como un simple ataque de ira descontrolada. Dentro del lenguaje profético judío, los gestos simbólicos podían ser una forma poderosa de denuncia. Jesús estaba señalando algo que consideraba una corrupción del sentido sagrado del templo. Según la tradición evangélica, citó ideas vinculadas a que la casa de Dios debía ser casa de oración, pero había sido convertida en cueva de ladrones. Este acto fue explosivo. El templo no era solamente un edificio religioso, era el corazón espiritual, económico y político de Jerusalén. Allí se concentraban sacrificios, peregrinaciones, autoridad sacerdotal, administración y prestigio. Criticar el templo o alterar su funcionamiento era tocar una estructura muy sensible. Para algunos, Jesús estaba purificando un espacio sagrado. Para otros, estaba amenazando el orden religioso y social. Aquí se ve una de las grandes paradojas de Jesús. No fue un revolucionario armado al estilo de los movimientos violentos contra Roma, pero sus gestos podían tener una fuerza revolucionaria. No atacó con espada, pero atacó símbolos. No dirigió tropas, pero desafió autoridades. No buscó controlar el templo, pero denunció lo que ocurría en torno a él. Y en una sociedad donde religión y poder estaban profundamente conectados, eso era suficiente para convertirlo en un problema. Después de ese gesto, la tensión aumentó. Los evangelios muestran a las autoridades buscando la manera de arrestarlo, pero con cuidado, porque temían la reacción del pueblo. Jesús enseñaba públicamente, respondía preguntas difíciles y era observado por diferentes grupos. Intentaron atraparlo con temas delicados, como el pago del tributo al César. Si decía que no se debía pagar, podía ser acusado ante Roma. Si decía que sin matices, podía perder autoridad ante sectores del pueblo que veían el tributo como humillación. Su respuesta fue memorable: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase ha atravesado siglos porque muestra la inteligencia de Jesús. No se dejó encerrar en una trampa sencilla. Reconoció una realidad política, pero también afirmó que Dios tiene una autoridad superior. Psicológicamente, Jesús mostraba una capacidad notable para detectar la intención detrás de las preguntas.
No respondía solo a las palabras, respondía al corazón del conflicto. En esos días también se profundizó el drama dentro de su círculo cercano. Judas Iscariote, uno de los 12, aparece como el discípulo que lo entregó. La traición de Judas es uno de los episodios más oscuros y discutidos de la vida de Jesús. Los evangelios mencionan que recibió 30 piezas de plata, una cantidad que se volvió símbolo de traición. También presentan dimensiones espirituales y morales más profundas, como la codicia, la influencia del mal y el cumplimiento de las Escrituras. Desde una mirada histórica, lo más importante es que la memoria cristiana primitiva no ocultó que Jesús fue traicionado por alguien de su propio grupo. Ese dato tiene una carga psicológica enorme. Jesús no fue entregado solamente por enemigos externos. Fue entregado desde la intimidad. Alguien que lo escuchó, caminó con él, compartió comidas y vio su ministerio terminó facilitando su arresto. La traición duele precisamente porque viene de cerca. Un enemigo lejano puede atacar el cuerpo. Un amigo falso hiere también la confianza. El golpe más frío no vino primero de Roma ni del templo. Vino de una mesa compartida, de un rostro conocido, de alguien que sabía dónde encontrarlo. La última cena de Jesús con sus discípulos es uno de los momentos más profundos de los evangelios. Después de la cruz, la pregunta sobre Jesús cambió para siempre. Antes de su muerte, muchos podían preguntarse si era un maestro, un profeta, un sanador, un reformador religioso o un posible Mesías. Pero después de su crucifixión, la pregunta se volvió más profunda y más incómoda. ¿Cómo un hombre ejecutado públicamente por Roma terminó siendo anunciado como Señor por sus seguidores? Esa pregunta es el corazón del misterio histórico de Jesús. Porque su muerte, vista desde la lógica política del siglo I, debía terminar con su movimiento. Roma sabía muy bien cómo enviar mensajes de terror. La crucifixión no solo mataba el cuerpo, destruía la reputación, humillaba públicamente y advertía a cualquiera que pensara desafiar el orden. La cruz decía, este hombre perdió, este hombre fue vencido, este hombre no debe ser imitado. Pero con Jesús ocurrió algo extraño. Sus discípulos no lo recordaron como un fracasado. No escondieron la cruz. No borraron su sufrimiento. No inventaron una muerte heroica en batalla ni una desaparición gloriosa. Predicaron precisamente lo más difícil de aceptar, que Jesús había sido crucificado, sepultado y resucitado. Para la fe cristiana, esa resurrección fue un hecho divino. Para la historia, lo que se puede afirmar con seguridad es que sus seguidores llegaron muy temprano a creer que Jesús estaba vivo y que esa convicción transformó radicalmente su conducta. Si la cruz debía apagar su nombre, ¿por qué fue exactamente la cruz lo que terminó encendiendo su memoria? Aquí comienza la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico es el hombre que puede ser estudiado desde las fuentes antiguas, un judío galileo del siglo I, predicador del reino de Dios, relacionado con Juan el Bautista, seguido por discípulos, visto como maestro y sanador, enfrentado a ciertas autoridades y crucificado bajo Poncio Pilato. El Cristo de la fe es la interpretación religiosa de sus seguidores. El Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor resucitado, aquel en quien Dios actuó de manera definitiva. Una mirada seria no debe confundir ambos planos, pero tampoco debe separarlos como si no tuvieran relación. La fe cristiana no nació alrededor de una idea abstracta, sino alrededor de una persona recordada como real. Y la historia de Jesús no puede entenderse completamente sin comprender lo que sus seguidores creyeron sobre él después de su muerte. Jesús no dejó libros escritos por su propia mano. No fundó una escuela filosófica al estilo griego con textos ordenados por él mismo. No mandó levantar templos en su honor. No dejó monedas con su rostro. No escribió decretos. Su legado inmediato fue humano, personas que lo escucharon, personas que dijeron haber sido sanadas, discípulos que caminaron con él, mujeres que lo siguieron hasta la cruz, comunidades que repitieron sus palabras y creyentes que afirmaron que la muerte no había podido retenerlo. Este dato es impresionante porque, en términos de poder humano, Jesús no tenía casi nada de lo que normalmente preserva la memoria de un personaje. No tuvo ejército, no tuvo palacio, no tuvo fortuna, no tuvo una oficina imperial que registrara cada acto de su vida. Y, aún así, su influencia atravesó siglos.
Los emperadores tenían estatuas. Jesús tenía testigos. Los gobernadores tenían documentos. Jesús tenía memoria viva. Roma tenía legiones. Jesús tenía una comunidad convencida de que había visto algo imposible de callar. Los testimonios sobre Jesús no vienen de una sola dirección. Los evangelios son fuentes cristianas, por eso, deben leerse sabiendo que fueron escritos desde la fe. Pero también existen referencias no cristianas que confirman que el movimiento cristiano no surgió en el vacío. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, menciona a Santiago como hermano de Jesús, llamado Cristo. Tácito, historiador romano, escribió que Cristo fue ejecutado durante el reinado de Tiberio, bajo Poncio Pilato. Plinio el Joven, a comienzos del siglo II, describe a cristianos que cantaban himnos a Cristo como a un Dios. Estas referencias no son biografías completas, pero son importantes porque muestran que Jesús y sus seguidores dejaron huella fuera de los textos cristianos. Josefo no era discípulo de Jesús. Tácito no admiraba a los cristianos. Plinio no escribía para predicar el Evangelio. Precisamente por eso sus menciones tienen valor histórico. No prueban todos los elementos de la fe cristiana, pero sí ayudan a sostener que Jesús no fue una invención tardía sin base real. Había memoria de un Cristo ejecutado. Había comunidades cristianas. Había una figura originaria vinculada a Judea, a Pilato y a una muerte bajo el poder romano. Esto no significa que cada detalle de los evangelios pueda tratarse como si fuera una grabación moderna. Los evangelios tienen intención teológica. Seleccionan episodios. Organizan recuerdos. Interpretan a Jesús a la luz de las escrituras judías y de la fe en la resurrección. Pero negar por completo la existencia de Jesús exige ignorar demasiados indicios. La mayoría de los especialistas en historia antigua considera que Jesús existió. El debate fuerte no es si existió, sino cómo interpretar su identidad, su mensaje, sus milagros, su muerte y las experiencias que sus seguidores llamaron resurrección. La psicología de Jesús, vista desde las fuentes, es una de las partes más fascinantes de su figura. No aparece como un hombre impulsado por ambición común. No busca ascenso social. No busca riqueza. No se presenta buscando placer, matrimonio, descendencia política o seguridad personal. Su vida pública parece gobernada por una misión. Habla como alguien convencido de que Dios está actuando y de que las personas deben responder. Jesús muestra compasión, pero no debilidad. Se acerca a enfermos, pobres, mujeres marginadas, pecadores públicos y personas despreciadas, pero también exige conversión. No humilla al quebrantado, pero confronta al orgulloso. No parece interesado en destruir a quienes caen, sino en levantar a quienes reconocen su necesidad. Su dureza aparece con más fuerza contra la hipocresía, la apariencia religiosa, el abuso espiritual y la falta de misericordia. Esa combinación explica por qué fue tan amado y tan rechazado. Para los que sufrían, Jesús podía ser una esperanza. Para quienes se sentían atrapados por la culpa, podía ser una puerta. Para los enfermos, una posibilidad. Para los pobres, una buena noticia. Para los poderosos, una amenaza. Para algunos líderes religiosos, una figura peligrosa que hablaba con demasiada autoridad.